Las señales del mercado, la trastienda del poder, los personajes claves del mundo empresarial y, ¿por qué no?, innovación, startups y tiempo libre. Por la 100.1, un espacio para conversar e informarse. Esto es DF en Infinita. Está con nosotros Francisca Guerrero del DF en Infinita. Francisca, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Qué tal? El tono de nuestra querida Francisca no denota la gravedad del tema del que vamos a hablar. Es que está tratando de calmarnos, como sí. Cuando la enfermera te dice, no, si no duele nada. Claro, porque el 2 de abril Donald Trump tiene amenazado al planeta completo. Sí, es difícil para uno porque uno como periodista está fascinada en los momentos noticiosos y en ese momento estamos, así que estoy como entre preocupada y como con una cierta ansiedad, debo reconocerlo. ¿Cómo abordamos y recordemos qué es lo que pasa el 2 de abril? A ver. Sí, la liberación, como ha dicho él. Este es el día de la liberación, tal como lo ha denominado el propio Donald Trump, que quiere darle una prestancia particular a este anuncio que en el fondo haga una diferencia con la cantidad de anuncios que ha hecho en relación a aranceles este mes o desde que llegó en realidad a la Casa Blanca. Nosotros a veces bromeamos con el arancel del día porque todos los días tenemos alguna novedad en relación a la política arancelaria de Trump. Y bueno, le han tratado de dar como importancia a la jornada del miércoles. Hoy día también habló la vocera de la Casa Blanca comentando que Levitt se llama ella, y comentó que el anuncio se iba a hacer en el Jardín de las Rosas en la Casa Blanca, o sea, no va a ser una conferencia cualquiera, un evento. Y que va a ser un momento muy importante donde se van a revertir prácticas comerciales desleales que han perjudicado por décadas a Estados Unidos. El hincapié que se ha puesto en esto es que si bien hay aranceles que ya vienen anunciados, como los de Canadá y México, de 25%, que ya se han aplazado en 2 oportunidades, esta fecha sería particular porque va a haber un anuncio de aranceles mucho mayor. Aquí se habla de los aranceles recíprocos. Lo que plantea Donald Trump, en términos generales, es que todos los quienes graban a importaciones estadounidenses se van a ver grabados con el mismo porcentaje cuando quieran ingresar al mercado estadounidense. Hay funcionarios que han tratado de acotar esto diciendo que se va a enfocar en un grupo. Han hablado de los 15 dirty, de los 15 dirty, como los 15 sucios, que han tratado los medios de interpretar como si son los donde hay una mayor diferencia comercial, en la balanza comercial. Claro. Que no es el caso de Chile, por suerte. Claro, o si son los países donde están más grabados los productos estadounidenses, pero cada vez que tratan de dilucidar si va a ir enfocado a algún grupo, Trump se encarga de afirmar que esto no es dirigido a un grupo particular, sino que a todos. No sé si me tranquiliza más eso. Claro, el cuento es que aquí lo que prima es la incertidumbre y el mercado ha sido un buen reflejo de eso. Hoy día, de hecho, al cierre de la jornada de hoy de Wall Street, el S&P cerró su primer trimestre con una caída de alrededor de 5%, que es la mayor caída trimestral desde 2022, y que es bien interesante porque contrasta radicalmente con el comportamiento que tuvo el mercado cuando ganó Donald Trump. Cuando se pensaba en la lectura del mercado, y de hecho tuve la oportunidad de hablar con economistas, con agentes del mercado también estadounidenses, y todos en realidad tenían la perspectiva de que Trump venía con una mirada más realista, que iba a enfocarse en realidad a mejorar la economía estadounidense, a atacar la inflación, y que igual iban a pesar en su análisis las miradas realistas del empresariado. Bueno, todo eso ha ido quedando un poquito atrás. atrás. Ha ido quedando un poco atrás, y el mercado en realidad responde harto a la incerteza, o sea, como que están todos expectantes en realidad a lo que va a pasar el miércoles. No es raro a veces que estos eventos, como que el mismo día donde suceden las cosas, incluso sea la noticia que sea, el mercado a veces sube porque por lo menos ya tenemos certeza de lo que hay. Claro. Pero ciertamente hay nerviosismo. Hoy día también se dio a conocer la carta que envía a sus accionistas Larry Fink, que es el CEO de BlackRock, la gestora de fondos más grande del mundo, y también hacía un análisis interesante. Él decía que el proteccionismo ha vuelto con fuerza. No lo dice cualquier persona, sino una persona que maneja una cartera de $10 billones, o sea, gigantesca. Y además dice que ha tenido la posibilidad de hablar con muchos clientes y con muchos líderes, y que todos
manifiestan que están muy preocupados por la economía mundial. Dice que es el momento en que ha visto más preocupación en la historia reciente, una historia que bien nosotros sabemos que ha sido bastante agitada, cosa de mirar un poquito más atrás, unos años atrás. Claro, como que la pandemia. Este sea el momento en donde hay mayor preocupación, habla mucho sobre el momento. Claro, y tiene que ver todo con la política comercial de Donald Trump y sus implicancias también, porque esto es política arancelaria y eso lo hacen ver muchos analistas, no tiene que ver solamente con política comercial, tiene que ver a veces con prioridades que tienen que ver con seguridad, que tienen que ver con geopolítica, que tienen que ver con migración, y ahí también uno puede ir viendo análisis como país a país, esperando a ver si eso marca una diferencia o si realmente esto va a ser como parejo para todos. En la antesala hemos tenido algunas cosas que nos pueden dar pistas, como el tema de... O sea, México ha sido ya por todos como valorado como un ejemplo de cómo Claudia Sheinbaum ha logrado negociar con Donald Trump. Y bueno, en la antesala la semana pasada ella se reunió con la secretaria de Seguridad de la Casa Blanca, con Christine Neom. Y ella, bueno, dijo que la reunión fue provechosa, que por otra parte Claudia dijo que se comprometieron a temas de seguridad en la frontera nuevamente, pero también a aceptar a deportados estadounidenses, mexicanos de vuelta, que son parte de las cosas que ha buscado Trump mediante aranceles. Claudia Sheinbaum efectivamente ha logrado generar una buena negociación. Claro. Y además también ella está siendo una líder muy valorada en su país y eso es algo que a Trump le gusta. O sea, a Trump se lleva bien con los políticos que son populares. O sea, de hecho ha tenido como palabras elogiosas hacia ella. Exacto. La primera vez que habló por teléfono con ella, como que contó la conversación y le preguntó por qué los mexicanos no consumían drogas como si en Estados Unidos, y ella le contó la receta y cuánta plata gastaban en campaña antidroga. Exacto. Y él le tiró como una cantidad de flores que fue bien sorprendente. Una mujer muy inteligente. Que Donald Trump ya diga esa frase en sí mismo ya. De una mujer, de una mujer. Y de izquierda. La misma frase. Y de izquierda. Y de izquierda ya lo hace más difícil aún. Y lo hizo. Sí. Y bueno, también se han escrito muchas crónicas en relación al liderazgo de Claudia Sheinbaum, que no es la primera vez que le toca como negociar con hombres fuertes, por así decirlo. Pero ahí se puede esperar que a lo mejor después de esta reunión y de los elogios que ha dado Donald Trump, que a lo mejor la cosa venga menos pesada con México. Eso contrasta radicalmente con la antesala de las negociaciones con Canadá. Claro. Una de las últimas declaraciones de Mark Carney, que es el primer ministro canadiense que sucedió a Justin Trudeau, dijo que las relaciones con Estados Unidos como eran se acabaron para siempre, en relación en tanto en la cooperación económica, en la alianza militares, y además ellos obviamente el conflicto arancelario ahí sí toma ribetes geopolíticos porque han estado cruzados con todas las declaraciones de Trump en torno a que Canadá debería ser un estado estadounidense. Entonces, obviamente, eso complica cualquier tipo de negociación con Canadá en relación a la negociación que están teniendo con México. Por otro lado está las negociaciones con Europa, que también están cruzadas por todo el tema incluso de lo que ocurre en Ucrania, de cómo Trump ha estado insinuando que no le interesa básicamente la OTAN. En el fondo se están derribando como todas las líneas de alianza también con Europa, y la línea económica vendría siendo un adicional dentro de todo este panorama europeo. Que también, o sea, fuera de los aranceles que se han anunciado ya, el último que les pegó fuerte, que es el posible arancel que van a recibir los automóviles y autopartes, que afectan a una de las industrias estrellas de Europa, sobre todo de Alemania. Alemania, que es la principal economía todavía. Y a propósito de este anuncio, termina de también pelear con otros socios muy importantes en Asia, que no habían estado todavía en el blanco de Donald Trump, que son Japón y que son Corea del Sur particularmente. Obviamente China también es un importador de automóviles súper importantes, pero China ya como que en el fondo está preparado para esto, y no así los japoneses y los surcoreanos. Los japoneses dijeron que iban a tomar las medidas que fueran necesarias de cualquier tipo, pero me imagino que también están un poco a la espera de cuál es el anuncio y cómo los va a afectar a ellos, si efectivamente va a ser a toda la industria automotriz y una industria automotriz
automotriz, que en Japón particularmente está bajo presión. Hace poco vimos como Honda y Nissan trataban de fusionarse para enfrentar el desafío de la competencia china, y ahora si se les empieza a cerrar uno de sus mercados más importantes, obviamente se van a ver complicados. ¿Qué va a pasar con la inflación en Estados Unidos? Bueno, ¿Cuándo se van a ver los resultados? Porque ahí uno supone que podría ser el momento en que Trump entre en razón, digo yo, cuando las presiones internas, ya no las presiones y las amenazas o el descontento de aquellos países grabados, sino que cuando los resultados empiezan a redundar en precios más altos para su base. claro, esa es una de las cuestiones, obviamente, que es supremamente importante en lo que tiene que ver con política interna en Estados Unidos, porque el mundo está convulsionado, pero en Estados Unidos obviamente también hay muchísimo nerviosismo. En ese sentido, la inflación, yo creo que hay dos cosas que mirar. Una son las expectativas de inflación, que en cómo funciona la economía global, la economía de libre mercado, es fundamental, porque en base a las expectativas de inflación es, por ejemplo, que se define la política monetaria. Una política monetaria que en el caso de Estados Unidos termina influyendo a todo el mundo. Y en ese sentido ya se espera, o sea, como que la Reserva Federal ya ha puesto notas de cautela. Sin embargo, la Reserva Federal en particular ha optado por esperar. Porque, por ejemplo, en sus perspectivas en relación a la política monetaria no hizo cambios y todavía sigue apuntando a que van a haber 2 recortes más o menos este año, pero sí sí aumentó las expectativas de inflación, o sea, las perspectivas de inflación para Estados Unidos, y bajó las de crecimiento. Entonces, ahí hay algo que ya, en el fondo, termina calando en la economía hoy día, sin que todavía veamos esos aranceles puestos en marcha. Ahora, efectivamente, todo apunta a que si Estados Unidos efectivamente grava a todos estos países con todos los aranceles que ha anunciado, no debería demorarse tanto el efecto en la inflación. Claro, los precios deberían empezar a subir más o menos rápido. Claro, de hecho, si lo vemos en algo que ha apuntado acá en Chile, que tiene que ver con los posibles aranceles que podría afectar al cobre, el cobre ya es algo que está subiendo en Estados Unidos. Y que de hecho la diferencia es bastante amplia en relación al precio en la Bolsa de Metales de Londres. Mira. Entonces, ahí vemos como un arancel que, bueno, nosotros obviamente le seguimos más el ojo, un posible arancel también, que de todas maneras, por cierto, entre paréntesis, según ha documentado Bloomberg, no vendría en el anuncio ahora, porque está todavía esta investigación que dijeron que iba a salir pronto, pero que no va a salir en este anuncio. Pero así como ocurre con el cobre, que ya subió el precio, con solo la idea de pensar que a lo mejor lo van a grabar, hay muchas cosas que están subiendo en Estados Unidos. Así que, bueno, y también hay otras cosas que observar en relación a cómo Estados Unidos se ha estado desenvolviendo. Por ejemplo, en Canadá, a propósito de esta guerra comercial, a propósito de sus declaraciones en relación a la soberanía canadiense, los canadienses empezaron una campaña de boicot que usualmente suelen ser muy simbólicas. Pero, por ejemplo, hay industrias de licor, particularmente, que exportan y que se dedican a exportar específicamente a Canadá, que se están derrumbando en este momento. Y que están cercanos como más a la frontera canadiense. Mira. Y ahí uno empieza a ver que hay sectores específicos, quizás muy pequeños, que el impacto ya lo están sintiendo. Entonces, si esta cuestión se masifica como lo pretende hacer Trump, o como anuncia, o como en el fondo vocifera, Trump, esto podría verse ya prontamente ser algo tangible para los estadounidenses. Y Trump incluso ha anunciado y ha hecho comentarios de que esto va a ser un poco difícil al principio. No para él, probablemente. Pero obviamente ahí habrá que ver cómo también los estadounidenses empiezan a reaccionar a esto, porque, por ejemplo, hay otras cosas que se han sondeado sobre las políticas que ha desplegado Donald Trump en relación, por ejemplo, a migración, y todavía hay un apoyo bastante amplio de la base de votantes estadounidenses, de votantes de Trump, que están de acuerdo con la política. Pero está por verse cómo esto qué va a generar en la opinión pública en general, porque a veces
difiere mucho la opinión pública de lo que nosotros vemos de los medios estadounidenses, porque si fuera así quizás ni siquiera estaría Trump en la presidencia. Entonces una parte del análisis que hacen los mercados, otro lo que hacen los medios y otro lo cómo se lo viven los estadounidenses. Pero todo hace presumir que si les toca el bolsillo, que fue básicamente también lo que permitió que Trump avanzara hacia la presidencia por segunda vez, deberíamos también empezar a ver prontamente un malestar social si los precios comienzan a subir. Y esto sumado también a los recortes del departamento que está dirigiendo Elon Musk, que está dejando varios lugares de cesantía. Entonces, y sectores que pensaban que no se iban a ver quizás afectados por las políticas de Donald Trump, hoy día se están enfrentando a políticas difíciles. Acaba de salir una noticia del New York Times que comentaba la historia de una veterana que, por ejemplo, podría haberse afectado por uno de los recortes de programas que está llevando adelante Elon Musk. Entonces ahí tú empiezas a ver que no son simplemente sectores que se podía presumir que se les venía difícil la cosa con Trump, como pueden ser las universidades más cercanas al progresismo, que hemos visto varias noticias al respecto en esa área, sino que también hay sectores que lo tenían fuera de sus planes. Así que ciertamente el anuncio del miércoles es lo que nos va a permitir también hacer conjeturas más claras del impacto que tendrá esto, porque también, ¿para qué andamos con cosas? O sea, Trump muchas veces ha hecho parecer que viene un anuncio importante, que viene la firma del decreto de no sé qué, y después ya en realidad es una cuestión súper acotada. Entonces, la incertidumbre es lo que prima. Los analistas en realidad como que se animan siempre a decir, no descarto nada. Claro. No puedo afirmar nada porque lo que nos tiene acostumbrados, lo que hemos visto con Trump, es que no podemos predecirlo. Tenemos que esperar a que las cosas sucedan y así que el miércoles de todas maneras va a ser una jornada noticiosa, ya sea porque viene esta avalancha de aranceles o porque en realidad no fue tanto como había anunciado Donald Trump. Bueno, puede ser, pero puede que no, porque Caballero nos sorprende de maneras tan diferentes, tan disímiles, ¿no? Lo único que todavía cuesta un poco comprender es que los norteamericanos estén de acuerdo, da la sensación de que cada vez menos con esta política arancelaria, porque como bien le han recordado a Donald Trump, lo que pagan los aranceles no son los países que exportan, sino los importadores que son norteamericanos, que mandaron a fabricar cosas afuera, pero que son gringos. Exacto, y también incluso las empresas, o sea, como que no es como que el arancel con el que grabas a México va a lo paga el afectar mexicano al auto de marca china, no. O sea, Ford tiene industrias en Estados Unidos. Hay una unión en la línea de producción de América del Norte que es gigantesca. Entonces, de hecho, en algún principio se pensó que se iban a aplazar todos los aranceles justamente por presiones que vinieron desde la industria automotriz, claro, conversaciones que hubo como a nivel de la Casa Blanca desde esa industria, pero ha insistido nuevamente y la incertidumbre se vuelve a posicionar en los mercados. Son parte de las acciones que han caído de manera importante las automotrices y finalmente es difícil leerlo porque supuestamente él lo que quiere es reforzar esa industria, pero esta industria, si la refuerzas de esta manera, se va a ver sumamente afectada. Entonces, queda esperar y ver cómo a lo mejor hace algo quirúrgico que se alinee más con sus intereses geopolíticos, de seguridad, o a lo mejor viene con todo apostando a que a la larga esto va a reforzar la industria norteamericana, como ha ocurrido o como él cree que lo han hecho líderes en el pasado de siglos atrás, cuando la economía funcionaba de manera muy diferente. Muy bien, pues qué buen tema este. El miércoles, se viene con todo. Ya, te pasaste. Muchas gracias, Francisca. Gracias a ustedes. Qué buena conversa. 7:25. Esto fue DF en Infinita, un espacio para conversar e informarse por la 100.